Me siento raro después de que mi novia de 4 años introdujera a otro hombre en la relación. Hola, mi novia y yo llevamos 4 años juntos y 3 en una relación abierta. Ella fue quien introdujo la idea y durante todo este tiempo se ha interesado por un par de personas. Es solo ahora que tiene sentimientos mutuos con otro chico. Ella todavía no está segura de si él está de acuerdo con la idea de una relación abierta, pero de todos modos se gustan. He estado luchando mucho últimamente. El poliamor siempre sonó bien en mi cabeza y siempre he estado abierto a eso, pero cuando mi novia presentó a este chico nuevo, me sentí mal. No hay nada malo con él, es un gran tipo. He estado sintiendo náuseas y empeora cuando ella habla de él y del futuro que imagina con él. No creo que esté celoso porque sé que ella me ama y sé que no me dejará. Ella siempre dice que me ama y se preocupa por mí, pero todavía me siento enferma. Una parte de mí quiere una relación monógama, pero la otra parte quiere que haga que esta relación abierta funcione para que mi novia pueda ser feliz. No sé si mis sentimientos aquí son válidos. No permitirle ver a otras personas sería egoísta y le estaría quitando la felicidad. Estoy desgarrado, no he sido capaz de retener ninguna comida. Cualquier consejo es apreciado. Actualización: el chico nuevo está de acuerdo con ser abierto y posiblemente entrar en la dinámica. Después de leer todas las respuestas tengo mi mente puesta en hablar con ella. Atrapé a mi prometida haciendo trampa. Hemos estado juntos durante 5 años y 6 meses. Me fue a comprar comida y bebidas con sus compañeros de trabajo. Ella no sale mucho, así que realmente no le di importancia. Bueno, ella no volvió hasta las 3 de la mañana. Pasa una semana y ella comienza a decir estas cosas sobre cómo quiere ser más independiente y trabajar en sí misma. Adicionalmente enumeró cosas que le molestan de mí, que son tan minúsculas, pero que sé que podría mejorar. Su familia y yo somos muy unidos, no hablo con mi propia familia, y vamos a ver a sus padres todos los inviernos por Navidad. Bueno, yo estoy en el ejército y trabajo mucho en este momento. Inmediatamente me di cuenta de que algo no cuadraba porque conozco y entiendo el lenguaje corporal. Resulta que besó a uno de ellos esa noche y ha estado hablando con él y borrando sus mensajes. Solo me enteré porque decidí iniciar sesión en su computadora y revisar sus mensajes en Facebook. Había algo. Basura extravagante yendo y viniendo. No podía creer lo mucho que estaban coqueteando. Ahora, cuando puse todo sobre la mesa, se sintió horrible y dijo que quería seguir trabajando en nuestra relación. Vamos a hacer terapia de pareja esta semana, pero ella insinuó que todavía siente algo por este chico. Así que estaba un poco molesto porque o trabajamos en nosotros o te vas con este tipo. Ahora, este hombre está casado, se está divorciando, mintió sobre su estado de separación, aún viven juntos, y cuando lo llamé, desestimó a mi ex prometido y dijo que no tenía interés en una relación y que no. Un destructor de hogares, irónico. No sé si debería decirle que empaque sus cosas y se mude o que trabaje en esto. Me temo que esto podría volver a ocurrir, por ejemplo, cuando me desplieguen. Esto sucedió mientras yo estaba aquí en los Estados Unidos todavía. Mis padres quieren darnos su casa. Mi esposo se niega y se enoja cuando menciono la idea. Mis padres quieren darnos un hogar mejor que el nuestro y mi esposo dice que no porque no será nuestro hogar. ¿Yo cedo o él? Mi esposo ha estado casado por 8 años y tiene un hijo pequeño y está en casa juntos. Ambos queremos una casa más grande y hemos estado buscando. Mientras tanto, mis padres se han ofrecido a reducir el tamaño e intercambiar casas con nosotros. Su casa, la casa de mi infancia, es más grande, está en el agua y en un distrito escolar decente, y vale aproximadamente el doble de nuestra casa. Mi marido se niega a considerar siquiera remotamente esta opción. La razón por la que menciona por qué la casa de mis padres es inaceptable es porque es mi hogar y nunca será nuestro hogar. Mis padres se han ofrecido a permitirnos indicar cualquier cambio que queramos hacer y pagarán las renovaciones para que esté listo para mudarnos. La casa en la que vivimos la compré antes de casarnos y la he pagado por mi cuenta, muy orgulloso de esto. Soy maestra de escuela y también organiza campamentos para niños durante el verano. Mi esposo trabaja en una empresa de empaques, gana aproximadamente la mitad de lo que gano con mis 2 trabajos juntos. Así que aquí está el problema, dado que la casa de mis padres está fuera de la mesa, ahora tendremos que encontrar y comprar otra casa.
El mercado inmobiliario aquí ha subido mucho y las tasas de interés también. Entonces, en lugar de estar libres de deudas, obtenemos una nueva hipoteca, alrededor de 100-200K. Disfruto de mi trabajo de verano, pero al mismo tiempo que nuestro hijo crece, es posible que no quiera trabajar tanto, si es que lo desea. Tener una nueva hipoteca me pone en una posición en la que siento que tengo que trabajar. Si le cuento algo de esto a mi esposo, él se cierra por completo y se frustra mucho conmigo. Siempre dice que el dinero no significa nada para él y tener una casa familiar es lo primero. Estoy tan frustrado con esto porque siento que soy el único realista en la familia. Entiendo de dónde viene, pero a veces tenemos que hacer cosas que no nos gustan para hacerlo mejor y luego me quedo atascado en mi propia lógica pensando que tal vez él tiene razón y necesito hacerlo mejor para encontrar nuestro propio hogar y no el hogar de mi niñez. ¿Qué debo hacer? Presionó el asunto por tomar la casa de mis padres, algo que él nunca aceptará y, si lo hace, siempre estará resentido con la casa y conmigo. ¿O simplemente voy a comprar una casa nueva y la deuda que sigue? Estoy tratando de no estar deprimido por esto, pero estoy atascado viendo las cosas a mi luz. Por favor, convénceme de su camino o ayúdame a convencerlo de que la casa de mis padres es la opción correcta. Información: hay mejores distritos escolares que el de mis padres. Hay una B mientras que hay opciones acerca. Nuestro hijo aún no está en la escuela. No tenemos finanzas combinadas, pero tratamos de trabajar juntos. Yo cubro las facturas y la casa, él cubre los autos y la jubilación. La nueva casa la pagaríamos los dos la hipoteca. Soy hijo único y él tiene un hermano. La casa de mis padres está a 10 millas o donde vivimos actualmente. Mi padre está tratando de seducir a mi esposa que me engañó antes. Soy M30 y mi esposa es F25. Mi esposa tuvo una aventura extramatrimonial con 2 hombres el año pasado y cuando uno de ellos se enteró del segundo hombre, se volvió loco y se acercó a mí en una llamada telefónica y me contó todo sobre la relación de mi esposa con él, así como con el otro tipo. Aunque me dijo que ella nunca conoció a ninguno de los chicos en la vida real y que la aventura fue solo por teléfono/mensajes y que no tuvo relaciones físicas con nadie fuera del matrimonio. Más tarde descubrí que esto era cierto. En ese momento yo vivía en el extranjero y mi esposa vivía con mis padres. Por lo tanto, no me fue posible viajar, por lo que tuve que pedirles a mis padres que se llevaran su teléfono móvil para poder atraparla infraganti. Conseguí suficientes pruebas en su móvil y luego la confronté. Ella lo aceptó y me pidió que la perdonara. Estaba muy furioso y necesitaba algún tiempo para tomar la decisión de perdonarla o divorciarme de ella. Mi padre me pidió que la perdonara y le diera la oportunidad de corregir sus errores, pero le dije que necesitaba algo de tiempo para tomar la decisión final. Después de unos días, mi esposa me contactó y me dijo que mi padre había tratado de seducirla cuando estaba sola. Mi madre, F58, es trabajadora y mi padre es jubilado, M65. Mi esposa me dijo que cuando mi madre salía de la casa para trabajar, mi padre trataba de seducirla y la tocaba en lugares privados. El teléfono móvil de mi esposa estaba bajo la custodia de mi padre y revisó su historial web y descubrió que a mi esposa le gustaba ver pornografía. Desafortunadamente, mi padre es un adicto a la pornografía y mi madre y mis hermanos lo saben desde hace mucho tiempo. Mi padre le dijo a mi esposa que a él también le gusta ver porno y le preguntó qué tipo de porno le gusta. Trató de entablar ciertas conversaciones que hacían que mi esposa se sintiera incómoda e insegura. Además, le pidió a mi esposa que ordenara un consolador en línea para poder satisfacerse. Después, comenzó a caminar alrededor de ella usando solo ropa interior, calzoncillos, en la casa cuando mi mamá no estaba. Mi esposa sintió que mi padre está tratando de seducirla y tratando de aprovechar su error, su aventura extramatrimonial. No podía creerlo, cuando me dijo estas cosas. Pero encontré varias pruebas que confirmaron la acción de mi padre, como el consolador nuevo que compró para regalárselo a mi esposa. También me gustaría informar que no dejé a mi esposa sola en casa intencionalmente. Nos casamos hace 4 años y vivimos juntos hasta hace poco cuando tuve una oportunidad de trabajo en el extranjero. Vine a Europa hace 6 meses y estaba planeando traer a mi esposa aquí pronto, pero ocurrieron estos incidentes.
Ahora, estoy en una profunda depresión y no sé qué hacer a continuación. ¿Debo divorciarme de mi esposa por lo que me hizo o debo apoyarla por lo que mi padre le hizo? Ella está llorando y sintiendo pena por sus errores.